La imagen, perteneciente a la edición de diciembre de la revista británica Empire, nos muestra a Owen siendo perseguido por las calles de Malta por un nuevo género de raptor. El velociraptor en cuestión se trataría de Ghost, nombre atribuido por su color grisáceo, la que sería la líder del nuevo Raptor Squad, y del que ya conocimos su nombre mediante filtraciones, y los compara con los velociraptores de la primera trilogía. Estos no solo difieren en el método de caza, no son cazadores furtivos, sino que son más brutales y viciosos. Y otra diferencia con los velociraptores es que cogen la presa mediante el olor, a diferencia de los raptores de Jurassic World, donde se les indicaba el objetivo a buscar mediante el olor. Si sos de los que nunca les agradó la idea de los raptores entrenados, estos dinosaurios serán tus nuevos favoritos. Pero analicemos la imagen. Ghost persigue a Owen, mientras va montando en moto por las escalinatas de la calle de Malta. Idea sacada de la novela El Mundo Perdido, donde Sarah y Kelly montan en moto mientras son perseguidas por los velociraptores. A partir de aquí se dibujó un storyboard para incluirse en la película El Mundo Perdido, pero con algunos cambios con respecto a la novela, en donde unos velociraptores persiguen solo a Sarah Harding, quien iba en moto, pero se desechó por la falta de tiempo y presupuesto. Posteriormente se consideró utilizar esa misma secuencia en Parque Jurásico 3, pero esta vez era Alan Grant quien iba en moto a la vez de que era perseguido por velociraptores, y de cual tiene su figura en juguete, pero también se descartó por los constantes cambios que sufrió el guión. En 2015 con Jurassic World tuvimos un acercamiento a ese storyboard, pero no siendo fiel al 100%, ya que los velociraptores solo acompañan a Owen. Finalmente veremos esa secuencia como originalmente era hace 25 años, sin duda será una de las mejores escenas de la película. También vemos ciertos cambios anatómicos en este raptor, resaltando la posición de las muñecas, imitando la posición de las aves, siendo de posición supina, con la cara de las palmas apuntándose, y digo imitando porque la posición de los hombros está muy arriba y en vertical, cuando en el real está más hacia abajo y en posición horizontal. También esta semana se han filtrado en mejor detalle dos renders de este dinosaurio, uno de cuerpo completo, ya conocido desde hace unos meses, y otro de un mejor vistazo a su cabeza, con ciertos rasgos que parecen rendirle homenaje a su nombre, con un ojo rojo endemoniado, con la típica pupila vertical, varias plumas por encima de la cabeza y cuello, escamas subtimpánicas y 4 crestas en la barbilla, algo nunca visto en un dinosaurio de la saga. Buscando, el animal que más se le parece con tales estructuras es la iguana, lo que me hace pensar que el equipo de arte se basó en este reptil. Además se nos dice que esta secuencia fue filmada en Malta, algo que ya sabíamos mediante las filtraciones donde vimos al doble de Pratt en moto y las maquetas de cabeza de estos dinosaurios. Si bien esta localización tuvo problemas por momento en caso de COVID, se supo que la primera unidad de filmación, entre lo que se encontraba los protagonistas principales, no grabaron allí, por lo que creo que la cara de Pratt fue añadido digitalmente al doble mediante efectos digitales en postproducción. También te borras en la mención a Autoraptor, el Piloraptor, y no se refiere a uno, sino que habrá varios, como también el Monos Intrepidus, dinosaurio que hizo su debut en el prólogo y que he analizado, dejo el video como tarjeta si quieres verlo. Resalta que su participación no será más grande que la vista en el prólogo, pero que cada vez que aparece le encanta. En otra nota hecha en la misma revista, se nos relata una escena en particular del trío clásico, la primera vez que se reúnen los tres personajes en la película después de tantos años, mientras están en un jeep. Un claro guiño a esta escena, cuando los tres ven por primera vez al primer dinosaurio vivo clonado. Para Trevorrow, reunir a los tres personajes fue un momento importante, y sabía que tenía que compartirlo con el legendario cineasta que los unió en primer lugar. Sentimiento que nosotros también como fans compartimos, y que estoy seguro que a más de uno se le caerá una lágrima cuando finalmente la vemos en pantalla después de tantos años en junio de 2022. Y estas han sido las noticias de la semana. No dudo que haya nuevas imágenes de la película en los próximos días, así que si sos fan de la saga Jurásica, no olvides regalarme un like y suscribirte, ya que estoy subiendo contenido diario con todo lo referido a la saga. Hasta la próxima.